Saludos cordiales, soy José Toledo, bienvenidos a Hora Cero, este programa de coyuntura política, de entrevistas a los personajes que hacen historia en el Ecuador y por supuesto en diversas partes del mundo para analizar lo que ocurre en nuestro país de cara a las próximas elecciones que ya están a las puertas el próximo domingo. Les recordamos que Hora Cero se transmite a través de La Nueva República, Stream TV, OnePlus, RTU y también RTW24, un pool de medios para que usted esté conectado y perfectamente informado. Desde Estados Unidos y por supuesto también desde Europa, saludamos siempre a nuestros queridos amigos migrantes y también les agradecemos por su sintonía y también por sus mensajes y recomendaciones que son muy importantes para nosotros. Bienvenidos. Es indiscutible que la situación económica del Ecuador atraviesa por una crisis y también por una recesión que enfrenta el gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Cómo se ha manejado en materia económica, de agricultura, de empleo, gobernabilidad, etcétera? Vamos a analizarlo en el siguiente panel, en los próximos 60 minutos con los siguientes entrevistados. Está con nosotros aquí en el set principal de La Nueva República, José Orellana, el ingeniero José Orellana, analista económico, también al ingeniero Leonardo Escobar, que ahora mismo está en España y nos sigue a través de Zoom, y también el analista petrolero Nelson Baldión, que está en los Estados Unidos. Más adelante estará con nosotros aquí en el set el presidente de Banecuador, Francisco Miño. Les agradecemos a ustedes por su tiempo y por supuesto por su compromiso para informar y para decirle al país cómo estamos. José, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un saludo a todos los invitados, a todos los presentes y al público que nos ve y nos escucha. Indiscutiblemente la economía se encuentra condicionada por una situación de recesión que nos mantiene, por supuesto, preocupados a todos, pero vienen las nuevas elecciones, muchos dicen que el país está paralizado, pero sabemos que en la parte económica no se puede paralizar un país. ¿Cómo está la situación en este primer trimestre, entrando ya al cuarto mes del 2025? Te puedo hablar de los primeros 2 meses del año, conversando con sector venta de alimentos en supermercados, farmacéuticos. Las ventas han estado por debajo de la tasa de natalidad del Ecuador, o sea, por debajo del 1.7%, tirando un poquito a menos. La venta de vehículos no ha sido muy buena. Marzo es un mes complicado, porque recordamos que el año pasado, por el alza del IVA, mucha gente compró bienes en marzo para evitar pagar el 3 puntos más del IVA. Entonces eso, en cierta manera, hace marzo un mes extraño, si le echas una mirada, pero en general está un poco ralentizada la economía, la gente está con incertidumbre y aguantada en lo que se refleja en nuevos proyectos, ¿no? La gente tiene ideas, tiene ganas de hacer negocio, pero están esperando el resultado de las elecciones. Ahora bien, el informe publicado por el Banco Central el 31 de marzo se prevé que la economía tendrá un crecimiento superior al 2.5% en este año. Esto significa un punto porcentual más de lo que estaba previsto. Pero también en materia petrolera la situación es delicada. ¿Qué es lo que pasa con respecto al mercado internacional? Recordemos que el petróleo pues, es un commodity que gira en torno a lo que ocurra no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Nelson Baldión conoce perfectamente esta situación. ¿Cuál es el balance que usted puede hacer con respecto a lo que ha venido ocurriendo y lo que se prevé en este año? Sí, buenos días, Leonardo y José. También un gusto compartir este panel con todos ustedes. Yo creo que las circunstancias de lo que está pasando en el sector petrolero al momento son altamente conocidas, ya que todo este tema de la guerra tarifaria, el tema energético en Ecuador ha girado justamente en tener el valor de la energía lo más estable posible para evitar algo que todos conocemos que impacta, que es la inflación. Actualmente, para un poco sintetizar a nivel geopolítico, el tema de la campaña política del presidente Trump de Drill Baby Drill
para incrementar producción petrolera, el tema de la alianza que ha mantenido conversaciones entre el presidente Trump, Putin y Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, ha permitido justamente que la OPEP haga un incremento de producción no esperado, y eso nos lleve a un precio que bajó de los $60 del barril de petróleo, creo que estuvo en los $58 del barril. Eso de alguna manera te hace ver que la política de Trump, más allá del tema tarifario, le va a permitir negociar mucho con un commodity que es altamente consumido. Este año se espera que, a pesar del impacto tarifario, pues, se siga consumiendo los 104.7 millones de barriles diarios de crudo. Eso hará que justamente este precio baje, le permite a Estados Unidos bajar sus gasolinas y le permita activar esa economía que tanto está buscando el presidente a través de la relocalización de fábricas en el país. Justamente hoy en la mañana una noticia que salió es que también se le está poniendo como un mineral crítico al carbón, para justamente el funcionamiento de centros de datos que consumen tanta energía, y en base a eso girará. La política económica de Trump y la negociación con Europa es que justamente para bajar las tarifas, pues aumente el consumo de crudo, la compra de crudo americano o de Estados Unidos de Europa, y Corea del Sur, pues básicamente se está hablando el tema tarifario con una compensación de mayores compras de gas licuado, de petróleo. Ante esas circunstancias, los primeros meses en Ecuador, llegando al país, pues lastimosamente reflejan una caída de producción que World Oil lo dijo en diciembre del 23%, ante la fallida delegación de campos petroleros en el Ecuador, el cierre del ITT que no se ha podido revertir. Pues esperamos que se cierre un 27% de declinación de producción petrolera en el país. Y este golpe tan duro en el Ecuador de no tener incremento de producción, no tener inversión, sumado a que la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto nacional con un precio de barril de petróleo de aproximadamente 64 a $65 del barril, ya con castigo, pues hace que realmente el Ecuador, con estas medidas tarifarias, esté perdiendo casi $1.500 millones. Aparte de las pérdidas que se podrían tener potencialmente por la exportación de banano y de commodities exportables como el cacao y el camarón. Entonces, eso de alguna manera creo que es el resumen de lo que ha venido pasando, y son impactos de shock externo que van a golpear a la dolarización del país, porque se necesitan justamente muchos dólares para alimentar la economía del Ecuador, que atraen básicamente, en el caso del Ecuador, la columna vertebral, que es la producción petrolera. Sí, y justamente para hablar de temas económicos hay que hablar de agricultura. Nuestra agricultura, que es tan importante y que los ecuatorianos giramos en torno muchas veces a lo que ocurre en el campo, porque por más crisis económica de país, política, etcétera, el campesino sigue trabajando, el agricultor sigue trabajando, y por supuesto las exportaciones y lo que ocurre en el campo es un mundo totalmente diferente. El ingeniero Leonardo Escobar también nos acompaña. Usted decía hace algunos días y nos recordaba que es tiempo de apoyar, decía, la agricultura familiar campesina, de aprovechar las oportunidades que traen estas crisis mundiales, y que Ecuador debe hacer agricultura y sobre todo saber luchar contra la adversidad que luchan todos los días los agricultores. ¿Cuál es la situación actual de ellos y cómo observan de cara a lo que va a ocurrir el próximo domingo? Es decir, una definición política extraordinariamente importante. Buenos días, buenas tardes, José, Toledo y todos los compañeros del panel, y sobre todo los que nos escuchan por las diferentes plataformas. Para mí la columna vertebral del país es la agricultura. Como dijo el profesor Rodó, del Carlos Marcará, o como podemos decir bien, de Galápagos hasta la Amazonía, Ecuador, el país de los 4 mundos del año. El Día de los Difuntos, el Día de la Madre, el Día del Padre, el día festivo o no festivo, hay que dar de comer. Y en eso el Ecuador ha demostrado que sabe hacer agricultura.
que sus manos y sus cifras hablan de agricultura. Hablemos un barril de petróleo, consideremos la Comisión de Presupuestos, tuve el honor de ser vicepresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso ecuatoriano, ahora lo ponen a 65 con todos los castigos. ¿Cuánto cuesta? Son medidas diferentes, pero ¿cuánto cuesta un barril de petróleo? 65. ¿Cuánto está el quintal de cacao? $300. ¿Cuánto vale la caja de bananos? 7.50. ¿Cuánto vale un kilo de guineo orito en Europa? Un kilo, 12 euros, que se aproximan a los $14. Bien decía en paz descanse el economista Francisco Sue, ex ministro de Finanzas y decano vertebral de la patria, es la agricultura. Si nosotros analizamos que tenemos dos agriculturas, la que siempre se habla, la de exportación, la que el camarón son 6.000 millones, el banano son 3.850 millones, el cacao el año pasado 3.670 millones de dólares, que la crisis de los dos países africanos, Costa de Marfil y Ghana, complicó. Bueno, Ecuador tuvo una crisis del café hace 30, 40, 20 años y perdimos 536.000 hectáreas perdimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparte de la agricultura de exportación, que la canasta de productos de exportación son cerca de 16 productos y exportan 20.000 millones de dólares, tenemos la agricultura familiar campesina, la que si monetizamos, como dicen los economistas, $1 al desayuno, $1 al almuerzo, $1 a la cena, $3 al día, por 18 millones de ecuatorianos, 54 millones de dólares diarios, por 30 días que tiene el mes, estamos ya en los 1.600 y pico millones de dólares mensuales, por 12 meses que tiene el año, estamos en otros 20.000 millones. 20.000 millones que no están en la cuenta corriente, ni libreta de ahorro, ni en la chauchera, están que pasan de bolsillo a bolsillo para poder alimentar y mal alimentar con $3 al día. 20.000 millones el uno, 20.000 millones de exportación, 40.000 millones, que más o menos sería el 40% del PIB ecuatoriano. Entonces, veamos lo que dijo el presidente Trump. El presidente Trump, entre sus exposiciones, dice: vamos a ayudar a los agricultores y los ganaderos norteamericanos. Yo estoy aquí en España, que acaba de decir hoy en la mañana el presidente Sánchez el momento de embarcarse en el avión que lo lleva a Vietnam y China. Lleva a su ministro de Agricultura entre una comitiva reducida. Tenemos que sostener a nuestros agricultores y ganaderos de España. Entonces, por donde lo vea, nos dijeron que en 1917-18, cuando se explota el primer barril de petróleo descubierto en 1890 y pico, cuando la Anglo explota el petróleo en Ancón, ¿qué es lo que nos deja en 50 años? Una pésima refinería en La Libertad, que con las condiciones políticas y abusos de la política lo obligan a independizarse de la provincia del Guayas, porque así le iría mucho puerto petrolero, de petróleo, de refinería, y no vemos el progreso de la península de Santa Elena. ¿Qué ocurre? Ajá. Que nos dijo en 1972 el general Rodríguez Lara, que dio el golpe de Estado para que no suba concentración de fuerzas populares, y no es que quiero hablar de política, son hechos reales, es historia. Entonces, para que no gane el señor Azaucara, y cogieron el petróleo, dijo una famosa frase: vamos a sembrar el petróleo. Yo soy un hombre demócrata al máximo, amo el peor gobierno democrático, lo amo, pero tengo que reconocer que el general Rodríguez Lara hizo bastante en agricultura: reforma agraria, ciertas transformaciones, apoyos al banco de créditos. Entonces, volver la mirada al campo, José, televidentes, es tan imprescindible cuando la crisis mundial, alterada por los famosos aranceles, no solamente que ya los pone Trump, sino que hay respuesta de Europa, hay respuesta de China, hay respuesta de otros países. Entonces, Ecuador debe aprovechar esa oportunidad de esa crisis
para fomentar más la agricultura. A propósito de eso, más la economía. La dolarización, ahí termino, la dolarización la mantiene ¿quién? La exportación de 20.000 millones de dólares de agricultura y 6.000 millones que envían los emigrantes, los héroes anónimos. Gracias. Sí, efectivamente, es indudable que hablar de agricultura es hablar de país, de economía, de salvamento. Recordemos que en época de la pandemia fueron justamente los agricultores quienes permitieron que Ecuador no se muera de hambre y todo lo contrario. Vamos a ir a una pausa comercial. En breves instantes estará ya con nosotros el presidente de Banecuador, porque los agricultores necesitan créditos estratégicos y puntuales. De eso también vamos a hablar aquí en Hora Cero. Ya regresamos. Este domingo ven a disfrutar de la Ruta Centro Guayaquil Camina. Pasea en bici, patines o a pie por la avenida Malecón, calle Panamá y la avenida 9 de octubre. Te esperamos. Autorización número 3651. CNE, Elecciones Generales 2025. Noticiero Digital, junto a Steve Macías, con la información del momento que necesitas saber. De lunes a viernes al mediodía, por la Nueva República, Stream TV, Teleradio Digital, 11 Play y STV San Borondón. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visítanos en www.lanuevarepublicase.com. La Urbe, tu magazine familiar con la mejor información de actualidad, salud, entretenimiento y negocios, junto a Carlos León. De lunes a viernes por la Nueva República, Stream TV, Teleradio Digital, 11 Play y STV San Borondón. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visítanos en www.lanuevarepublicase.com. Este domingo ven a disfrutar de la Ruta Centro Guayaquil Camina. Pasea en bici, patines o a pie por la avenida Malecón, calle Panamá y la avenida 9 de octubre. Te esperamos. Autorización número 3651. CNE, Elecciones Generales 2025. Lo mejor del fútbol nacional e internacional lo tendrás en tu programa deportivo Futboleando. Con un amplio equipo de profesionales siempre estarás al día con la última información de los equipos y deportistas que más te interesa conocer. De lunes a viernes, después del noticiero digital, solo por la Nueva República. Retransmite en Teleradio Digital, Stream TV, STV San Borondón y 11 Play. Bien, continuamos con más de Hora Cero. Les recordamos que estamos siendo retransmitidos a través de RTW24, por supuesto aquí en la Nueva República, por Stream TV, por RTW24, RTU a partir de las 5 de la tarde en DirecTV y también por el pool de canales de OnePlus en canal 14 de Stream, canal 14 de TV Cable, de Claro y también de CNT.
Saludos cordiales también a las plataformas que nos siguen en Estados Unidos y por supuesto también en Europa. Ya se integra aquí al panel de entrevistas Francisco Miño, el presidente de Banecuador, con quien vamos a conversar precisamente de esos créditos tan necesarios que requieren los agricultores. El presidente Noboa anunció que los ecuatorianos podrán acceder a nuevos créditos de Banecuador para garantizar la reactivación económica, y de eso queremos hablar. Gracias por estar con nosotros aquí, presidente. Estimado José, muchísimas gracias por la invitación cordial. Saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Indiscutiblemente hablar de nuevos créditos o de créditos estratégicos ahora en esta crisis, sobre todo por el temporal tan terrible que estamos atravesando, es muy importante. ¿Cuáles son las innovaciones con respecto a estos préstamos y hacia dónde piensa ir Banecuador? Tengo datos que se han colocado 670.9 millones de dólares a través de 127.000 operaciones de crédito. ¿Qué traduce todo esto? Bueno, son un par de cosas, ¿no es cierto? Primero, pensar en las personas o en los clientes de Banecuador y en los agricultores en general del país que han tenido problemas con esta temporada invernal. Sumado al tema de la energía que tuvimos a finales del año pasado, hemos tenido un sector productivo complejo. Hemos activado un mecanismo primero de alivio financiero, que esto es un tema interno para nuestros clientes. Es decir, tenemos un problema de capacidad de pago, tenemos que salir a solucionar primeramente ese tema. El último proceso de alivio financiero fue precisamente el tema de remisión de intereses, que es un proceso extremadamente interesante en donde lo que estamos haciendo es, por pedido del presidente Noboa, sacamos un instructivo en donde nosotros le pedimos a nuestro cliente que nos pague el 10% de su operación vencida, el 90% lo refinanciamos, y lo que son intereses de mora, gastos legales, judiciales, hay una remisión de intereses, es decir, el banco absorbe esos gastos y le perdonamos al cliente. ¿Desde cuándo está operando aquello y hasta cuándo se va a mantener esta medida? La ley se emitió en el 5 de diciembre del año pasado. Banecuador está con su reglamento interno aproximadamente desde febrero, y los clientes nuestros tienen hasta el 5 de mayo para presentar su solicitud de remisión de intereses. Es decir, tienen que hacer un compromiso formal, porque eso también establece la ley. Un compromiso formal de pago mediante una solicitud estableciéndonos el monto de capital que quieren cancelar. Y tienen plazo hasta finales de junio para conseguir el capital y hacer efectivo este proceso de remisión. ¿Por qué Banecuador se ha convertido en uno de los bancos más solventes? Bueno, tuvimos un excelente desempeño el año pasado. El banco tuvo, después de 3 años de pérdidas continuas, tuvo por fin un año de utilidad. Es un resultado. El otro resultado, un eficiente trabajo de nuestro equipo comercial. Cuando uno tiene un negocio, lo que sea en problemas, lo primero que tiene que hacer es aumentar sus ventas. Y eso es lo que hizo Banecuador. Colocó cerca de 520 millones de dólares el año pasado, comparado con unos 460 millones del 2023. Esto nos permitió oxigenar ciertos procesos que teníamos, y logramos también reestructurar ciertas cosas internas, es decir, y un tema importantísimo aquí, José, es la confianza que tuvo los ecuatorianos en Banecuador. Cerramos al final del 2024 con una cartera de captaciones, depósitos a la vista, depósitos de cerca de $1,000 millones, que es un rubro importantísimo, y es el efecto de ser un banco tradicional, un banco público, una banca de desarrollo, y la gente cree en el banco, siempre vamos a estar ahí. Estas 3 cosas, digamos, el resultado, los cambios internos que hicimos, más la confianza del público, nos permiten activar nuevos procesos y nuevos productos. Tenemos que recordar que nosotros hacemos intermediación financiera con responsabilidad social, que es muy diferente a la intermediación financiera con responsabilidad financiera, digamos, o rentabilidad financiera. Estos productos de rentabilidad social necesitan obviamente un costeo diferente, un manejo técnico diferente para que el banco no se descapitalice. Nosotros no buscamos la utilidad, simplemente mantener la cartera para que sea una cartera que esté rotando en beneficio de los ecuatorianos. Ahora, es importante, José Orellana, analizar, al igual que con el ingeniero Escobar, es decir, los ecuatorianos que viven del campo, que viven de la agricultura, necesitan créditos estratégicos. No es lo mismo sembrar café que arroz, cacao que arroz, no es lo mismo un cultivo que otro, pero estos incentivos y este trabajo se tiene que cumplir con estrategia. Dentro del marco de las posibilidades de aquí hasta el próximo diciembre, tomando en cuenta que el próximo domingo se define quién va a continuar gobernando el país, en el caso de Daniel Noboa, o la candidata del correísmo.
¿Cómo se visualiza esta situación de cara a la agricultura a fin de año? A ver, tienes toda la razón. Una cosa es un cultivo de ciclo corto o diferente, algo como el cacao, que tiene 3 años para que empiece a producir. Recuerda, soy también medio montubio, así tengo familia en Pasajes, en Manabí. Un tema que es muy interesante. Hace años estudiamos, yo trabajé mucho tiempo en Nueva York, hacer una emisión para la CFN, para elevar la capitalización de la CFN. Podría ser alguna manera para que el Banco Ecuador, a futuro, ya estabilizado el tema político, quizás incremente su capital, porque en el sector financiero tú tienes que mantener un ratio entre el patrimonio del banco, su capital y su capacidad de depósito, de recibir préstamos. Si tú incrementas el capital, al mismo tiempo te permite crecer tu cartera de créditos, como conoce muy bien, o sea, no es algo, es un tema más para el público explicarle. Entonces eso podría ser una opción muy interesante para futuro, para estudiarlo, podemos conversarlo, de elevar, qué sé yo, conseguir un incremento de 50 millones, 60 millones. Ahora hay fondos que están dedicados, se llama inversión de impacto. Entonces aquí podría ser, porque usualmente esa inversión de impacto es para el medio ambiente, para mejorar la sociedad y gobernanza. Podría ser algo interesante, ¿no? Tratar de rescatar el tema no solo de cultivo, porque claro, el problema es el cultivo no de exportación, el ciclo corto, el arroz, el maíz, es mucho más problemático. Que por ejemplo el exportador, que realmente el cacao tiene un precio fabuloso, se vende por más de $11,000 fuera del Ecuador, el banano ya tiene un mercado estable, pero buscar también otros mercados. Por ejemplo, disculpa que me alargue un poco, Chile con menor volumen de carga vende 10 veces más valor en fruta, porque ellos se especializan en frutillas, en arándanos. No es nada que nadie, los ministros y el presidente lo conozcan, pero es importante. Mira, hay una empresa que se llama King Berries, creo, en Perú, que Perú ahora te exporta $3,000 millones en arándanos, casi lo que nosotros exportamos en banano. Entonces sí hay cultivos. Ahora, mucho de eso se va al mercado chino. Entonces tenemos que no solo financiar al exportador, sino también al que nos alimenta, al de ciclo corto. Exactamente. Y justamente sobre esto, Leonardo Escobar, usted que está ahora en España y que frecuentemente está en diferentes partes del Ecuador y recorriendo en diferentes partes del mundo. Los agricultores necesitan créditos por un lado, confianza y que además no se abandone el campo, porque lo hemos hablado en otras oportunidades. Hay muchísimos jóvenes que quieren salir del campo porque dicen no quiero estar haciendo lo mismo que mi papá o mi abuelo, que siempre viven endeudados, estresados, etcétera. ¿Cómo mantener esa mirada al campo y que continúe aquello, no solamente para el campo interno, sino el de exportación? Bueno, teniendo como lo acaba de decir el presidente del Banco de Fomento, teniendo un gobierno con confianza. ¿A qué se llama confianza y seguridad? Me habla de que son más de $1,000 millones depositados a plazo por la clientela del Banco de Fomento. Eso significa que tienen confianza en el gobierno. Me habla de que ha invertido $524 millones. Eso se llama inversión no solamente en la agricultura de exportación, sino en la agricultura familiar campesina. ¿Qué es la agricultura familiar campesina? Entre tantos otros ejemplos por el tiempo. Los 5 productos más vendidos en el Ecuador alimenticios son el pan, cuyo alimento, el trigo, es importado. Teníamos 106.000 hectáreas, nos quedan 6.000. El segundo es el arroz. Cuando fui ministro de Agricultura llegamos a más de 420.000 hectáreas. Hoy en día, con los 3 últimos gobiernos, bajaron a 220.000 y con este gobierno se llega este año potencialmente a 270.000 hectáreas. El tercer producto más vendido es de tristeza, las colas, las gaseosas, que producen diabetes. El cuarto producto alimenticio, la leche cruda. El quinto, el pollo, 28.6 kilos per cápita al año. Esto le indica a usted que hay un gobierno que da confianza. Lo he escuchado el presidente en mi cantón querido Balsar, donde he trabajado 40 años. Este domingo lo he escuchado, que ha dispuesto que el señor ministro de Agricultura adquiera arroz y maíz para que los agricultores no sean perjudicados. Eso es manejo de políticas públicas agropecuarias. Entonces, hay que compaginar todo eso, porque la mayor fuente de empleo en el Ecuador es la agricultura, 2.800.000 empleos directos. El segundo, la burocracia, 800.000. El tercero, la construcción en su mejor momento,
400.000. Con esta cifra se demuestra, se ratifica que volver la mirada al campo, que lo que está haciendo el Banco Fomento, no lo conozco al señor, lo felicito porque he sido depositante del Banco Fomento, porque he sido usuario del Banco Fomento en Balsarza y me otorgó un crédito de más de $500,000 y que lo terminé de pagar hace 6 años, 7 años. O sea, yo me alegro cuando escucho esa cifra, porque quiere decir que estamos con un gobierno que da confianza, da seguridad. Para contarle, estuve en noviembre en Sacramento, California, con unos chocolates ecuatorianos. Una pitahaya, $17.80. En Ecuador no hay políticas públicas. Ojalá que el gobierno del presidente Noboa fomente políticas públicas con 3 cosas elementales. Eso iba... Un censo agropecuario, que no hay una agenda agropecuaria y un comité científico agropecuario. Gracias, José. Sí, a eso iba justamente. Qué importante que es hablar de políticas públicas, porque, a ver, todo puede pasar el domingo, pero si existen políticas públicas, José, Francisco, Leonardo, Nelson, es como decir, bueno, vamos a continuar, pase lo que pase, y aquí hemos puesto ejemplos permanentemente, lo que ocurre en Perú, que la Presidenta de la República tiene 3-5% de popularidad, sin embargo, la situación económica se mantiene, la inversión extranjera también, países como Chile que también tienen problemas, todo el mundo tiene problemas, pero hay que continuar, y estas políticas públicas, por ejemplo, lo que está haciendo Ban Ecuador, que se está cumpliendo de acuerdo a estos datos estadísticos, son muy importantes, pero de repente viene otro presidente o presidenta y cambia las reglas de juego. Eso no puede ocurrir. Ahora, en materia petrolera, Nelson Baldión, sería muy importante decirnos, el Ecuador gira en torno a el vaivén de lo que ocurra también en el mundo, porque el precio del petróleo pues gira en torno a aquello. Sin embargo, ¿qué están opinando esos mercados con respecto a las posibilidades de lo que puede ocurrir el próximo domingo? Mire, primero solo quiero agregar valor, totalmente de acuerdo, porque una de las fortalezas del Ecuador es la agricultura, la otra es el petróleo, la minería y el turismo. Son 4 de los ejes que tendría que girar el Ecuador. Lastimosamente el turismo ha decrementado por la violencia y la imagen internacional de un conflicto armado interno. Estamos hablando justamente del decrecimiento de petróleo, pero lo que sí ha pasado en el Ecuador es que justamente importamos más derivados y más fertilizantes que se usan en la agricultura ecuatoriana, porque sin fertilizantes no creo que sería más productivo. Estamos hablando de que no hay un catastro minero justamente para incrementar las concesiones mineras, y ahorita hay partes de la Amazonía totalmente devastadas, que ese oro es más ilegal que el legal que se podría tener ingresos para el país. Entonces, toda esta secuencia justamente que se ha venido dando, por ejemplo, en el sector petrolero del Ecuador, solo lo único que puedo decir es el reflejo del riesgo país del día de ayer, que superó los 1.700 puntos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Ecuador ha demostrado la incapacidad de este momento de hacer grandes proyectos petroleros, que en el caso de Argentina, de Vaca Muerta, le ha permitido incluso bajar el riesgo país altísimamente, poderse enfrentar a atreverse a decir que va a pagar la deuda a través del incremento de producción petrolera en Vaca Muerta, permitirle justamente a llevar inversiones casi de $15,000 millones para un nuevo pipeline, una nueva oleoducto, que le va a permitir justamente inversiones masivas, y eso ha hecho que Argentina pase un riesgo país casi llegando a los 600 o 500 puntos, y a declarar que solo Vaca Muerta va a llegar a los 800,000 barriles. Entonces la economía de agricultura está muy relacionada a la economía energética, porque la producción de los fertilizantes justamente es la cadena básica justamente para ser productivo. El tema del Ecuador, uno de los problemas más graves es la importación de diésel, que básicamente mientras Rusia le puede vender en $65 del barril, y por justamente la geopolítica digamos que mal entendida del anterior gobierno, el anterior al señor Noboa, pues básicamente hizo que se rompan relaciones con Rusia y haga que justamente el Ecuador compre en $170 del barril de diésel, que es básicamente parte de la producción de camarón. Sí, Nelson, las tareas, perdón que te interrumpa, las tareas
del presidente Noboa, si es que llega a ganar las elecciones, la tarea con respecto a Petroecuador es enorme, porque efectivamente había una inestabilidad total con respecto a la cantidad de funcionarios que han pasado por la gerencia de Petroecuador, por ejemplo. Ahora, sobre este tema y el de agricultura quería hacer Sí, mira, un tema que quería tocar, el por qué es importante incrementar el capital de Banecuador. Por ejemplo, la otra vez teníamos un proyecto de plátano. Antes CFN te daba créditos productivos de este tipo. El plátano, la caja de plátano está en $17. Ajá. Pasó de 11 a 17, es un boom. El problema es que Banecuador pues puede prestar, y corríjame por favor si me estoy equivocando, hasta $1 millón, de ahí va a directorio en Quito. Entonces es un proceso en que si pudieran dar el doble o el triple, pero eso es una restricción de patrimonio, de capital. Eso es muy importante. La otra, a mi amigo... Pero sobre eso entiendo que hay préstamos que superan inclusive $1 millón, ¿o no? Bueno, nosotros atendemos al segmento micro y pequeña y mediana empresa. Damos operaciones desde $500 hasta $3 millones. Sí es una limitante en algunos segmentos de la población, pero tratamos de ser completamente abiertos. No niego la capacidad de Banecuador. Lo que estoy diciendo es que para ustedes, y no me vas a negar, que doblar la capacidad de ustedes sería un gran beneficio para el agroecuatoriano. Completamente de acuerdo, y eso tiene que ver con mejorar la estructura interna del banco, y es lo que el presidente Noboa nos ha pedido hacer. O sea, mejoremos el banco, porque el Estado no puede ser el único inversionista del banco. También hay organismos multilaterales. Exacto, que es lo que estábamos conversando. Los fondos de impacto que conversábamos, ¿no es cierto? Son fondos que necesitan ver un banco con una estructura eficiente, un banco que tenga una gobernanza, que tenga una tecnología, y es lo que hemos hecho este año. Ahora, Francisco, es importante también darles un mensaje a nuestros queridos amigos televidentes que nos siguen desde diferentes partes de Estados Unidos y desde Europa, los migrantes. Y hay muchos migrantes que están invirtiendo en nuestro país y que ven, sí, con preocupación por la situación económica o de inestabilidad, no se sabe qué va a pasar el próximo domingo, etcétera. Pero ellos tienen que continuar, siempre tienen que continuar. Entonces, ¿qué se ha pensado con respecto a los migrantes? Solamente para terminar el punto de la continuidad, porque me parece importantísimo, una vez que hemos dado una buena cara, lavado la cara al banco, estamos listos para seguir operando. Este año Banecuador va a colocar cerca de $1.000 millones en crédito. Hay que mejorar algunos aspectos, como tú dices, José, pero vamos adelante. Y uno de los temas focales nuestros ahora es los migrantes. El año pasado recibimos $7.000 millones en el Ecuador. $7.000 millones. Hagamos una referencia, Banano genera divisas por alrededor de $4.000 millones. Es muchísimo más grande que la industria bananera florícola en el Ecuador. Es comparable ya con la industria minera en realidad. Nosotros en algunas provincias, principalmente la Sierra Centro, tenemos oficinas que ya no se convierten en oficinas de crédito, sino captadoras. La gente va y deposita y empezamos a articular con todos los consulados, la Cancillería. Yo estuve en algunos consulados en el exterior viendo qué es lo que los migrantes necesitan, y dicen, claro, yo quiero invertir. Hay que entender también que tenemos una ola migratoria, ¿no es cierto? Esta ola migratoria seguramente es alta porque tenemos migración en los últimos 3 años, pero unos 4 o 5 años de esta ola migratoria de 7.000 irá bajando, y la idea del gobierno y lo que el presidente nos ha puesto a trabajar es una migración circular, es decir, que de alguna forma estos fondos regresen al aparato productivo del Ecuador. Pero ¿cuál es el principal problema del migrante? Es decir, están allá y no tienen una figura de confianza que les permita invertir o que les permita endeudarse para un tema productivo. Son estafados muchas veces. Las personas que depositan su confianza acá hacen cualquier otra cosa con su dinero. Entonces dijimos, ok, activemos un crédito de remesas. Firmamos un convenio con Western Union en cualquier parte del mundo donde uno quiere enviar una remesa. Banecuador es pagador aquí en sus 180 puntos de agencias. Una vez que tengamos un historial de crédito de 6 meses, activamos un crédito productivo, que no es un crédito de consumo, sino es un crédito productivo. Y a su socio aquí en el Ecuador le hacemos parte del negocio y hacemos que él firme y se responsabilice por el crédito. Entonces esa operación productiva tiene 2 fuentes de financiamiento. Financiamiento del banco y también financiamiento de la persona que envía sus remesas. El migrante se siente seguro porque finalmente hay alguien que aquí se compromete y pone una firma en un pagaré y le dice cualquier cosa que pase, yo también soy responsable de este préstamo. Son socios estratégicos. Son socios estratégicos. Sí. La semana pasada firmamos un convenio con la Cancillería y estamos articulando los procesos de capacitación y asistencia técnica con todos los multilaterales para que el socio de acá y el migrante reciban capacitación financiera y entiendan hasta dónde pueden llegar en una figura financiera. Vamos a precisar algunos temas con respecto a aquello después de la pausa comercial. Continuamos con más de Hora Cero. Este domingo ven a disfrutar de la Ruta Centro Guayaquil Camina.
Pasea en bici, patines o a pie por la avenida Malecón, calle Panamá y la avenida 9 de octubre. Te esperamos. Autorización número 3651. CNE, Elecciones Generales 2025. Noticiero Digital junto a Steve Macías. Con la información del momento que necesitas saber. De lunes a viernes al mediodía por La Nueva República, Stream TV, Teleradio Digital, 11 Play y STV San Borondón. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visítanos en www.lanuevarepublicase.com. La Urbe, tu magazine familiar con la mejor información de actualidad, salud, entretenimiento y negocios. Junto a Carlos León. De lunes a viernes por La Nueva República, Stream TV, Teleradio Digital, 11 Play y STV San Borondón. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visítanos en www.lanuevarepublicase.com. Bien, entramos en el último bloque de Hora Cero, este programa que se transmite por la Nueva República, por RTW24, por RTU, por OnePlus, en sus diferentes plataformas de stream y por supuesto también en CNT y Claro. Estamos conversando en un panel de lujo, realmente. Estamos con Leonardo Escobar desde España, con Nelson Baldión desde los Estados Unidos, estamos hablando con el presidente de Ban Ecuador y con un analista económico, José Orellana. En este último bloque sería importante ir hacia lo que viene, independientemente de lo que ocurra el próximo domingo. El Ecuador tiene que continuar y esperemos, con esperanza, que continúe el trabajo de producción, porque aquí en el Ecuador, sí, evidentemente hay un problema económico tremendo, de crisis política, económica, social y de inseguridad, pero los ecuatorianos tienen que continuar. Los países más golpeados por la crisis económica y también el narcotráfico continúan trabajando porque tienen que vivir, y de eso viven los ecuatorianos también, de esa esperanza. En materia petrolera, Nelson, breves mensajes. Ok, efectivamente hay una tarea muy dura con respecto a la estrategia que tiene que tener Petroecuador, pero ¿hacia dónde va el mundo con respecto a lo que pueda pasar con el petróleo en los próximos meses, de cara a lo que ocurre también con las guerras y la situación geopolítica del mundo? Repito, bueno, para concluir, el riesgo país es 1.790 puntos. Yo creo que lo que me gustó mucho de lo que dice el presidente de Ban Ecuador es que el presidente de la República les ha pedido que salen el banco y lo flexibilicen. Lo mismo se tiene que hacer con el sector petrolero. Yo creo que la gran oportunidad de todas las crisis es tomarlo de lo malo, hacerlo bueno. Por ejemplo, el caso de Petroecuador, el presidente tiene que inmediatamente buscar la manera de que esta empresa ineficiente que está lastrando el país pase a un modelo SA y le permita ser eficiente. Lo siguiente que tiene que hacer, y una oportunidad enorme, es concluir la delegación de bloques petroleros como el bloque Sacha, Pungarayacu, licitaciones petroleras que se hagan a través del Ministerio de Energía para que comiencen inmediatamente a ingresar dólares frescos al flujo económico del país, para que, como bien se dice, el tema de las remesas, del tema de la agricultura, complemente este sustento de dólares que necesita la economía ecuatoriana para mantener la dolarización. Porque, repito, a nivel global, la demanda de petróleo sigue. Estamos hablando este año de 104.7 millones de dólares que se demandará, millones de barriles que se demandará, pero el mundo está contemplando que para el 2030 se demandarán 110 millones de barriles. Entonces hay una oportunidad por una tercera reserva petrolera que es el Ecuador a nivel Latinoamérica y que permitirá ese ingreso de dólares y flujo para el Ecuador, que le ayudará justamente a tener todo lo que se necesita en el país para los servicios, la educación y la salud que tanto necesita la gente. Los retos del próximo gobierno, las propuestas que hemos escuchado han sido débiles porque sobre esas propuestas de los dos candidatos a la presidencia más bien está pesando las denuncias, los ataques y demás. Pero en materia económica hay que ser muy, muy claros y muy puntuales. ¿Hacia dónde se visualiza la economía ecuatoriana? A ver, tú tienes
yo me defino más que analista económico como asesor empresarial. Yo trabajo más con muchas empresas. Entonces, más o menos me manejo con el pulso. Entonces, por ejemplo, el gas natural es una gran oportunidad para el Ecuador. ¿Por qué? Porque si tú tienes gas natural, tienes capacidad de generación eléctrica, puedes reemplazar el diésel porque como combustible el gas natural es mucho más eficiente energéticamente. Yo soy ingeniero para los ingenieros de verdad. Entonces, sí, la mecánica del motor de combustión es más eficiente con gas natural y contamina menos. Y encima puede generar fertilizantes. Entonces, esa industria debería ser clave para el desarrollo del Ecuador. Y de eso, nada. En Perú, 40-60% de la generación eléctrica es a gas natural. Y hasta por ese tema de la ingeniería de la electricidad deberíamos estar pensando. Luego viene todo lo que es el marco de quitar la cantidad increíble de tramitología que existe en el Ecuador. Yo recuerdo cuando yo era viceministro de Comercio Exterior, había una inversión de 44 millones para hacer bombones en la sierra. Un año se tardó un permiso municipal para poner una fábrica. Un año. Y ya porque nosotros fuimos a arreglar la situación con el alcalde donde se colocaba. Sí, pero eso no se va a solucionar de inmediato. Pero tiene que solucionarse. Por supuesto, debería. No podemos vivir décadas y décadas y décadas diciendo este es el status quo, vive como está o no. O sea, eso es ridículo. O sea, Chile cambió. El norte de Perú, cuando yo era joven, era un desierto. Ahora es más verde que el oro. Y es con agua ecuatoriana, por si acaso. Aquí no se ha sembrado aguacate como en Perú y Colombia. Y el aguacate es extremadamente vendible. Siendo nuestro aguacate extraordinario. Porque además, a diferencia de lo que pasa en Perú o Chile, sí, Ecuador sí tiene agua. Bueno, pero nosotros damos el agua en Perú. A lo que decía Nelson, nosotros votamos por cerrar el ITT y por nosotros aquellos que votaron. Y el Perú explota el ITT al sur, ya lo hemos discutido antes. Entonces nos estamos disparando en el pie. El resto del planeta va a explotar su petróleo y nosotros dejamos 50.000, 70.000 barriles diarios bajo tierra. Ya se vuelve medio ridículo. A propósito de esto, Leonardo Escobar, usted que está ahora en España y hablamos de la tasa dorada, lo que está pasando en Estados Unidos, ¿cuál es la expectativa que tienen los ecuatorianos en cuanto a la exportación? Ya sabemos que nuestra exportación es muy buena, etcétera, pero nuestros socios comerciales, que son importantes, dependen también de los vendedores naturales del Ecuador. ¿Y quiénes son? Deberían ser nuestras embajadas, nuestros consulados. ¿Cómo la ve usted? Debiera ser por Ecuador, nuestras embajadas y nuestros consulados. Pero le comento algo, el propio ecuatoriano. El ecuatoriano es triunfador. Le hablo 30 años atrás. Me contrataron como consultor y fundamos el Banco de los Emigrantes en el Ecuador con un ecuatoriano radicado que en aquella época tenía 43, 44 años y funciona todavía, gracias a Dios, donde queda el Banco Holandés Unido, en la calle Peicasa y Vaquerizo Moreno. Fueron mis asesores, el doctor Carlos Julio Manuel, el economista Francisco Sue, alguien más, no recuerdo ahorita, 30 años. Hace 2 años hicimos la tasa dorada en Nueva York, gracias al señor Salcedo de Cicafé, al señor Delgado, Humberto Heredia, la familia Heredia, se vienen haciendo 16 años seguidos y con las 2 internacionales 18. Le hicimos en Nueva York. El café ecuatoriano se ha logrado vender hasta $100 la libra. Sí, escuchar, $100 la libra. En las últimas remesas que se vendieron a $30. Ecuador, ni su ministerio, ni su gobierno de turno, ni nadie invirtió en dinero. Invirtieron los emigrantes. Felicito. No lo conozco al presidente de Ecuador, pero felicito que busque esas políticas con el presidente Noboa para los emigrantes. Hoy estoy en Europa para internacionalizar la tasa dorada en Europa. ¿Qué es la tasa dorada? Pekín hacer la tasa dorada es el concurso de los cafés especiales y selectos arriba de 900 metros. Se tiene 18 años haciendo en Ecuador. Lamentablemente no es crónica roja, no se habla mucho. Es una buena noticia que se habla poco. La última tasa dorada la ganó un ciudadano de Payatano, un agricultor. Le comento, en Londres, el año pasado, la finca más importante cafetalera del mundo está en Imbabura. La cerveza artesanal con café, ganadora en Londres, una cervecera, la ganó un ecuatoriano. Sí. La barra de chocolate más cara del mundo se vendió en Beijing, en Pekín, hace 2 meses en $780. Cuando a mí me hablan de petróleo, que conozco un poquito, yo digo, ¿por qué hablamos tanto de petróleo si lo que ha dado y ha sostenido al Ecuador
fundó el primer banco lo fundó el cacao. Entonces, la agricultura indudablemente es la columna vertebral. Sí. He sido ministro, he sido diputado, he sido visto. ¿Por qué no le dan importancia? Porque faltan políticas públicas agropecuarias. Políticas públicas agropecuarias y también políticas de comunicación. Es importante que lo que se ha hecho también se comunique y se comunique bien. Ahora, hay un segmento con el que quiero terminar, tenemos más o menos 5 minutos para cada uno envíe su mensaje, pero no quiero olvidarme, Francisco Miño, de hablar de lo que yo le llamo la supermujer rural. Y lo digo porque hice un documental hace algunos años sobre agricultura, sobre la política pública agropecuaria 2020-2030, con una investigación con la FAO, y en la que descubrimos que la supermujer rural se le llamaba a la mujer que realmente no solamente que trabaja por la tierra, sino vela por su familia y también efectivamente por la parte económica. ¿Qué se hace por ellos o por ellas? Bueno, es clarísimo que el presidente Noboa tiene un apoyo importantísimo al segmento de la mujer. De hecho, se aprobó una ley para fortalecer las organizaciones de mujeres, ¿no es cierto? Y nuestro producto estrella en este momento se llama Crédito Violeta. Es un crédito para mujeres emprendedoras, no solamente en agricultura, sino en actividades tan diversas como el turismo, como la venta multinivel, que es una actividad que genera importantísimo flujo y economía en el Ecuador. Estos créditos de Mujer Violeta los colocamos a nivel nacional. Hemos tenido una demanda espectacular. Estamos colocando cerca de $1 millón cada semana. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Qué tiene que ser para acceder? Tiene dos características importantes, José. La una es que bajamos la calificación de crédito. Nosotros como banca de desarrollo tenemos que asumir cierto riesgo, mayor riesgo, porque salir con un producto que tenga la banca privada no tiene ningún sentido. Así es. Bajamos la calificación de crédito a 400 puntos y quitamos la firma del cónyuge en estos créditos. Tenemos créditos, microcréditos hasta $3,000 solamente con la firma de la mujer emprendedora y hasta $20,000 con un garante. Y ha tenido una aceptación enorme. Mucha gente me dice, no, con $3,000 la gente no hace nada. Eso es mentira. En la microempresa, en las gentes que tienen un pequeño negocio de comidas, pequeños negocios de artesanías, $1,000 le salva a la persona de recurrir a la usura, a la intermediación financiera informal, ¿no es cierto? Donde tenemos, aparte de tasas de 1% ¿Esa es la verdadera competencia de los bancos? Nosotros, cerca de $40,000 millones están dentro de la intermediación financiera informal, que aparte es una causa, no sabemos de dónde vienen los fondos, seguramente son de los famosos GDOs, pero aparte de eso generan un sobreendeudamiento, porque el intermediario financiero informal va a su casa y no le pide más información que solamente la dirección de su casa para que el señor de la moto venga a cobrarle mañana. Entonces, el papel de Banecuador es precisamente eso, luchar contra la intermediación financiera informal, incluir a más ecuatorianos dentro del sistema financiero nacional. Ahora, esto de poder prestar estos valores no es exclusivamente para el rango de mujeres, sino más bien para quien presente un proyecto en el que se permita que puede pagar ese préstamo y que cuenta además con un garante. Por supuesto. Bueno, como Banecuador nosotros, primero yo soy bastante optimista de lo que viene este año, José. Obviamente necesitamos la continuidad del presidente, necesitamos la continuidad de las políticas que vienen, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Si hay un cambio de gobierno, el país tendrá que esperar por lo menos un año y medio más, que se ajusten nuevas políticas y tengamos otro tema diferente que no sabemos cuál va a ser. Nosotros somos optimistas porque tenemos reservas dentro de los bancos. Las reservas de los depósitos de los bancos tienen niveles altísimos. Tenemos un país con reservas internacionales. Tenemos un país que la política Trump, al final nosotros somos la cola del país. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos cultivos de pitahaya roja en Manabí. El principal productor de pitahaya roja es Vietnam. Ahora tenemos una ventaja competitiva por el tema de los aranceles. Entonces tenemos una serie de factores que configuran una situación económica importante. Va a ser un año de invertir. El gobierno y el presidente Noboa están súper claros en lo que se tiene que hacer. Tenemos ya políticas, tenemos instrumentos para hacer. Banecuador trabaja puntualmente en un programa que le hemos llamado el programa de créditos subsidiados para la agricultura. Entendemos que tiene que haber aporte del gobierno para subsidiar ciertas cosas, pero la agricultura es una cosa tan amplia que si soltamos un programa subvencionado sin tener una focalización, sin tener una actividad, no vamos a tener ningún impacto.
Nos sentamos con el ministro Palacios y dijimos, ok, a ver, 7 actividades dentro de la agricultura que tienen que ser subvencionadas. Por ejemplo, entre esas, la maquinaria agrícola. Ok, vamos a industrializar el agro, vamos a poner una tasa subvencionada para que la gente se motive a comprar un tractor, una cosechadora. Eso es, digamos, dentro del punto de vista de colocación. Estamos ya terminando los últimos instructivos para lanzar el primer programa de crédito subvencionado a la agricultura. Va a salir a una tasa del 7% y va a permitir financiar actividades específicas que nosotros como banco nos permitan ir midiendo el impacto. Bueno, quiero prevenirles a los ecuatorianos y por supuesto a sus familias que viven aquí en el Ecuador y en diferentes partes del mundo. Aquí en Hora Cero y en RTW24 estamos por inaugurar un programa exclusivamente sobre migrantes, exportación, y en donde los ecuatorianos que buscan tener diferentes posibilidades de exportación van a tener a sus pares en diferentes partes de Estados Unidos y de Europa para conectarse a través de estos programas, porque la comunicación es fundamental y sobre todo cuando hay crisis es cuando más comunicación hay que tener. Yo les agradezco a todos los panelistas por haber estado con nosotros en este programa, en donde estamos advirtiendo lo que está ocurriendo, pero también diciéndole al Ecuador que hay esperanza y que continuemos trabajando. Tenemos que continuar trabajando por el bienestar y no pensando en que existe un Ecuador de esos en donde la inestabilidad económica y la inseguridad es la que prevalece. Cuando a mí me preguntan colegas de otros países o de efectivamente otras emisoras o canales, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? Sí, hay un momento de crisis enorme, pero en donde el ecuatoriano se levanta tratando de seguir adelante porque no hay cómo abandonar a nuestras familias. Y es lo que se viene, es decir, un gran reto y un desafío lo que va a ocurrir el próximo domingo. Les dejo con 30 segundos de sus mensajes finales, ingeniero. Yo te secundo una moción de esperar, de tener esperanza y ambición. Mira que nosotros el 2004 en McKinsey, Nueva York, se nos acercó la Federación Cafetera de Colombia para lanzar Juan Valdez al mundo. Y levantamos $70 millones para empezar a inaugurar Juan Valdez. Los 2 primeros en Nueva York, en Manhattan, asistió el presidente Uribe a la inauguración del primero. ¿Dónde está el, qué sé yo, José Piguave del chocolate ecuatoriano, por ejemplo? De abrir estas tiendas a nivel global que tengan, como dijo el ministro, los distintos cafés, los distintos productos ecuatorianos en sus muestras. Colombia hace un gran trabajo. Por supuesto. Ingeniero Escobar. Leonardo. No, honestamente yo me alegro de la realidad actual, de ver lo que está haciendo el Banco Ecuador, lo que está haciendo el presidente Noboa, y de que tengamos una continuidad, lo que dijo el presidente del Banco Ecuador. Un país que no tiene continuidad, pues indudablemente tiene inestabilidad. Desearle lo mejor, como dicen en Estados Unidos, Dios bendiga al Ecuador en este caso, y soy un hombre de fe. He pasado tantas décadas y he pasado tantos problemas que los hemos vencido a todos. Venceremos los problemas que nos están presentando la situación actual, como dices tú, José Toledo, que dices a tus colegas, Ecuador sale y saldrá como siempre. Bien, Nelson, por favor. Bueno, José, ministros, exministros y todo el panel, me uno a las palabras que se han dicho hasta ahora. Creo que hay que tener fe y esperanza. El tiempo es el mejor remediador de todos los problemas, pero sobre todo esa resiliencia que necesita el Ecuador en una situación global bastante complicada, pero con un país lleno de riqueza y recursos, pero que tienen que ser bien administrados y sobre todo con estabilidad. Creo que la alta rotación de autoridades ha sido un efecto muy fuerte en los últimos años, pero si el presidente puede tener esta política de largo plazo, el nuevo presidente, donde se tengan autoridades, pues yo creo que la estabilidad dará la tranquilidad necesaria para ver las oportunidades que el Ecuador tiene y que de alguna manera ha demostrado hasta ahora que ha salido siempre adelante. Gracias, Francisco. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Ha sido interesantísimo conversar con todos los colegas de este espacio. Decirles que Ban Ecuador está dispuesto a invertir, que eso es lo que el presidente Noboa nos ha pedido. Estamos listos. Desde la banca pública estamos dispuestos a invertir junto con nuestros clientes, tanto en la agricultura, el transporte, el turismo y todas las actividades económicas que se necesiten. Perfecto, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Estamos en Hora Cero y
decirles que este programa que se visualiza en las redes queda colgado para que lo puedan revisar en cualquier momento. Recordemos que a las 5 de la tarde estamos en RTU. Que pase muy bien.